Dice que alrededor del año después de Cristo, como 70, 80, 90, este templo fue baratado. Este templo, se cumplió esta profecía que Cristo le habló. Ahí automáticamente ya la gente empezaron a creer de que aquel que habían puesto en el madero, gloria al Señor, era el Mesías, era el Cristo, era un profeta verdadero, no solamente cuando, amén, resucita el tercer día, sino que ya la primera profecía se cumple sobre el templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero entonces ellos quieren saber, y nosotros, gloria al Señor, queremos saber qué señales habrán de tu venida, ¿verdad? Y del fin del siglo. Y cuando hablamos de la venida, gloria al Señor, aquí viene Cristo hablándole, y eso lo vamos a empezar a leer. Aquí le mezcla lo que es el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, y le mezcla la segunda venida de Cristo, que son dos cosas diferentes. La Biblia tú tienes que entenderla como está escrita. Está una segunda venida y está el rapto. Antes de la segunda venida viene el rapto, o sea, el levantamiento de la iglesia, ¿verdad? Ya dicho eso, gloria al Señor, empieza el maestro y dice, responde Jesús, les dice, mirad que nadie os engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos viendo falsos maestros. Mira qué estamos viendo en estos tiempos. Estamos viendo falsos rumores. Gente que se cantan. Yo sé que Cristo viene. Bueno, en el 2000 la gente se quería morir. Decía, se acaba el mundo. Unos decían, amén, gloria al Señor. Realmente el arrebatamiento, el del 2000 no pasa. Y hay una teoría, gloria al Señor. Yo le explicaba a los jóvenes, empecé a darle esa clase a los jóvenes, de que hay profecías que son de ciclo. Hay profecías, gloria al Señor, que decía a ellos que en mayo 14, 400 años atrás, hubo un descubrimiento en Estados Unidos. 400 años anterior hubo otro parecido en Israel, 400 años anterior. Y si tú lo mezclas, está hablando de lo mismo. Si tú lo buscas, está hablando como un ciclo profético, pero no lo voy a meter ahí. Pero la gente entendieron como que en el 2000 se acababa esto. Y la gente se volvieron locos. Porque esos son falsos rumores. Hay otro que dijo que en el 2016 se acababa el mundo. Hay otro, amén, por allá decían, Dios me reveló que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de este país. Otros decían, gloria al Señor, un montón de cosas. Cuando aquí dice, amén, gloria al Señor, y muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo, a muchos engañarán, oiréis guerra, rumores de guerra. Mirad que nadie los perturbe, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Hablando de, no solamente de los rumores de la guerra, sino que hay diferentes rumores, ¿ves? El rumor, gloria al Señor, falsos rumores, falsos testigos, falsos caminos, falsos creyentes, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos maestros y falsos profetas. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y esto lo sabemos. Pero el problema es que eso no me dista a mí que es la venida de Cristo o el arrebatamiento, que es lo que yo estoy esperando. Si usted está esperando la segunda venida de Cristo, pues le quiero decir que usted no tiene parte ni suerte en esa oportunidad, porque nosotros somos la novia de Cristo y Cristo va a levantar a su novia, y la segunda venida es para los judíos. Si usted no sabía eso. Realmente Cristo le da, Dios Padre le da la carta de renuncia al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le da la oportunidad a los gentiles para levantar a una novia, que es la iglesia de Cristo, para arrebatarla, levantarla, llevársela, ¿verdad? Y gozarse con ella en la boda del Cordero, y después regresar con el Maestro en la segunda venida de Cristo. Va a ser algo impactante para los judíos,
ya que los judíos se creen que es la nación como que sobrepasa a todo el mundo y creen que son los mejores que los otros. Y cuando vea que los gentiles vengan con el maestro, con el Mesías, eso va a ser algo impresionante. Por eso es que le dice que a la que no tenía, a la que tenía hijos, pues Dios no se agradó con ella, mas a la que no tenía, con ella Dios se plació. Que estaba hablando de nosotros, la estéril. Nosotros no teníamos parte ni suerte en este asunto. Pero llegó, amén, gloria al Señor, y Dios, con su misericordia, gloria al Señor, pues empieza a preparar la iglesia que somos nosotros. Entonces aquí dice, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Pasó la guerra primera, mundial. La segunda, los conflictos bélicos, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto. Y me quiero aclarar, gloria al Señor, que cuando el versículo 7 dice, es necesario leer, gloria al Señor, la Biblia como está escrita. Esto es necesario. Escuche esto bien. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. No dice coma. Porque le voy a aclarar este asunto. Cuando dice coma, significa que todo va a estar junto. Primero va a ser primero, gloria al Señor, nación contra nación, y después viene reino contra reino. Y si usted lee gloria al Señor en español y usted pone varias cosas y pone y en cada uno de ellos, la maestra de usted le va a regañar, le va a decir, eso no se escribe así, tiene que poner coma, y la final antes del punto tiene que venir con i. Si te das de cuenta, la Biblia no es que esté mal escrita, sino que Dios le inspiró de esta manera para que el hombre entienda que nación contra nación y, o sea, no solamente uno, sino que va a proseguir, amén, gloria al Señor, después de la nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos. O sea, todo está añadiéndose en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí no está hablando de la gran tribulación. Se va a probar en breve. Está hablando de la tribulación. ¿Qué es tribulación? Vamos a profundizar ahora. La palabra tribulación en griego. Entonces, usted me puede decir por qué entonces siempre se habla del griego, del hebreo, por qué se saca definiciones del arameo, amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Arameo, hebreo y griego. El evangelio según San Mateo, gloria al Señor, se escribió en 2 idiomas, hebreo y griego. Pero la Reina Valera, la que tradujo, fue en griego. Por eso es que hablamos de definiciones en griego mucho en el Nuevo Testamento, porque Pablo también escribía la mayoría de sus cartas en griego. Era el idioma como el inglés que todo el mundo estaba hablando. Y la razón por qué es porque Grecia dominó mucho tiempo y mucho terreno en esa área. Había mucha gente que hablaba este idioma. Pero la palabra tribulación utilizada aquí en el versículo 9 se dice en griego, tilipsi, que significa apretura, opresión, aflicción, persecución y angustia. Está hablando de la gran tribulación. Estamos hablando, gloria al Señor, de que habrá una apretura, una opresión, una aflicción, persecución y angustia en la iglesia del Señor. Ahí ya vamos a empezar a colocar de que hay una diferencia entre una tribulación y una gran tribulación. Principio de dolores. Somos aquí. Eso lo vamos a estar pasando. Si usted no lo está pasando, usted no está en el canal correcto. Te persiguen en el trabajo. Te persiguen los vecinos. Te persiguen dentro de las congregaciones. Te persiguen fuera de las congregaciones. Porque es necesario que la iglesia sea oprimida. Mire esto. Filipe dice tribulación en Hechos 11:19. Dice, es el medio por el que Dios produce el querer un más excelente peso de gloria, como le explica en 2 Corintios 4:17. Significa que la opresión, la persecución, es lo que me provoca a mí, gloria al Señor, un inmenso peso de gloria.
Yo tengo que entender que yo tengo que procurar, y esto es antes del rapto, del arrebatamiento. La palabra rapto no es bíblica, es el arrebatamiento. Yo tengo que entender que esto tiene que acontecer en mi vida. Pablo dijo algo que el Señor me trae a la mente, que es específico. Por eso que a lo mejor muchos de nosotros sabemos esto, pero usted hay que empezar a acordarse de esto. Pablo dijo que para el mundo, y Pablo estaba hablando y cruzando toda esa área de Asia Menor, Asia Mayor, y todo ese aspecto, toda esa área, pero él no había llegado acá, a estos lares acá. Pero él decía que la gente lo tenían a ellos como escoria del mundo. Lo tenían, gloria al Señor, como basura, porque, gloria al Señor, él predicaba un evangelio que iba en contra de lo que estaba aconteciendo regularmente en aquel tiempo. Que eso es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Son una de las señales que me muestra a mí que el rapto está por acontecer, es que me estén oprimiendo, que me estén persiguiendo, que me estén poniendo el pie, que me quieren asfixiar, que me quieran quitar. Que mi guerra tiene que ser más fuerte que la de ayer. La de hoy es más fuerte que la de ayer. Que este año ha sido más fuerte que el año pasado. Si no es así, no estamos en el canal correcto. Porque se supone, gloria al Señor, que eso vaya en aumento. Porque eso habla, gloria al Señor, del rapto de la iglesia. O sea, el arrebatamiento de la iglesia. Es una señal. Tanto así que la Biblia dice que bajo la tribulación y aflicción llegaremos al reino de los cielos. O sea, el canal correcto, y me gusta porque un predicador dijo esto, y yo dije, esa es la mejor manera de explicar eso. Él dice que cuando lo llamaban a él para decirle, mira, tú tienes un compromiso, ¿verdad? Y en este lugar, tú sabes que allá en Puerto Rico no son como aquí, que como la Lincoln, Franklin Street, Main Street. Allá es kilómetro 45, en la esquina izquierda, doble mano a la derecha, en el colmado, allá al frente. Así son las direcciones allá en Puerto Rico. Cuando lo llamaban, le decía, mira, va a ser en este sitio, va a pasar un muertito, va con la mano derecha, a mano izquierda, al frente de la iglesia católica, 3 casas más allá. Es lo mismo que el evangelio. Porque él decía que cuando se acercaba al sitio y miraba la iglesia católica, pasaba el muertito, cogía mano izquierda y pasaba 3 casas, veía la iglesia. Pero él decía, a veces yo me sentía perdido porque yo nunca pasaba por ahí, pero cuando veía el muertito decía, voy bien. Así es como el evangelio, me están persiguiendo, pues voy bien. Me están asfixiando, me están oprimiendo, pues voy bien. Quizá no entiendo dónde estoy yo parado, pero voy bien porque me dijeron que esto es lo que me iba a llegar a mí, que me iba a llevar a mí al sitio indicado. Pues la Biblia dice que bajo tribulación y aflicción llegaremos al reino de los cielos. Si estoy siendo afligido, si estoy siendo en tribulación, pues significa que voy bien. Que a ver, no entiendo, quizá no hay una luz que me pueda decir que voy bien, pero yo estoy sintiendo que voy bien porque me advirtieron que así iba a ser el camino. Pero escucha esto, dice, un medio de comunión con Cristo es la persecución. El Señor mismo auxilia a los suyos en todas sus tribulaciones, según Salmo 46:1, que dice que Dios va a libertar o va a librar, que muchas son las aflicciones del justo, pero aún así Dios los librará de ellas. Y estoy hablando un poco así por encima de este asunto porque quiero llevar el punto de esta situación. Sobre el versículo 9 dice que entonces entregarán a tribulación. Yo creo, esto es el día, que va a llegar un momento que, aquí mismo lo especifica, dice a tribulación y os matarán y seré aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Todo el mundo va a aborrecer a la iglesia. Va a pasar una época, lo estoy diciendo ayer con mucha humildad y tranquilidad, esto yo lo he estudiado bastante para la gloria del Señor. La iglesia va a pasar por una etapa en este país que va a ser perseguida. Va a haber templos que los van a cerrar. Le van a quitar la ayuda a los cristianos. Van a pasar leyes que predicar en contra de las leyes.
En el tiempo de Obama, esto iba con una clase de rapidez, que ellos habían sacado la ley Johnson, que la ley Johnson, ¿verdad?, le daba al gobierno coger una predicación, a darle una auditoría y decirle al pastor, no puedes decir esto más nada, o puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Iban a coger la Biblia, toda la Biblia que decía que contra el homosexualismo, contra cosas, amén, gloria al Señor, que ya se hicieron leyes, iban a sacar esos textos bíblicos de la Biblia. No sé, eso yo no sé si usted está entendiendo eso, pero yo vi eso en las noticias. Yo estaba al tanto de eso y eso se hizo ley. Búsquelo. La ley Johnson. Va a llegar un momento, gente han tomado un retroceso porque el que está arriba, ahora, gloria al Señor, Dios le ha abierto las puertas para que esté ahí arriba. A lo mejor él no sabe lo que está haciendo, pero Dios está permitiendo a la iglesia un tiempo para poder predicar este evangelio con libertad. Pero a estados o pueblos como San Antonio, ya países allá como Ecuador, Venezuela, Cuba, es imposible predicar el evangelio. Hay pueblos como San Antonio que no se puede predicar en las calles. Hay pueblos como San Juan, Puerto Rico, que Carmen Yulín, cuando se puso de alcalde, ella pasó una ley que nadie puede predicar en las plazas. Yo no sé si usted sabía eso, pero como yo estoy pendiente a esta señal, yo estoy identificando lo que está pasando. Y yo le quiero aclarar a usted, gloria al Señor, de que los falsos profetas, Cash Luna y toda esta gente, no son los que me están dictando a mí que ya Cristo está a la puerta. Porque falsos hermanos y profetas han existido desde el principio. La apostasía es una de las confirmaciones más sólidas que hay que Cristo viene, y es porque la apostasía es el que predicaba algo y se retroza atrás, el que da riguaña al cassette y a lo que él decía que estaba bien, mal, ahora dice que está bien. Pero la apostasía tiene diferentes departamentos. Uno es que la apostasía empieza personal. Uno engaña a dos, dos engaña a cuatro, cuatro engañan a ocho, ocho engañan a 16. Y ya la congregación se te fue en la apostasía. Pero la apostasía empieza en uno. Los testigos de Jehová fue uno. Los adventistas fue uno. Por eso es que Pedro dijo, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se mantenían con nosotros. Eso lo vemos hasta el sol de hoy. ¿Ves? Pero la marca, gloria al Señor, que me está diciendo a mí que Cristo está a las puertas de este asunto. Va a llegar un tiempo, gloria al Señor, que esto no es, ni estoy tratando de meter miedo, ni estoy hablando de una falacia. Hay niños en la escuela siendo marginados porque sus padres son ministros. Eso estaba pasando 2 o 3 años atrás, pero ahora ha cesado un poco. Ahora eso ha cesado un poco. Para eso se había desatado con una violencia tremenda. Siendo marginado. Bueno, cuando yo era niño, mira este asunto. Cuando yo era niño y yo estaba en 5º grado, me acuerdo como hoy. Yo estaba en 6º grado. En 6º grado había una joven que su papá era pastor. Se llamaba Mazda, se llamaba ella. Y la maestra, cada vez que decía algo, casi diario, le tiraba una indirecta hablando del papá que era pastor. Pero yo no le servía al Señor. Mi mamá estaba empezando en los caminos. Pero eso fue aquel entonces. Pero ahora estamos viendo, testificando gente y hermanos diciendo que en la escuela le marginan a los hijos porque son hijos de pastores y ministros y evangelistas. Eso es lo que me está diciendo a mí, que Cristo está a la puerta. ¿Por qué Dios permite esto? Usted nunca se ha ponido a pensar por qué Dios permite que a la iglesia la persigan. ¿Por qué Dios permite que la iglesia sea ahogada o tratar de asfixiarla? Que a veces sentimos ganas, amén, gloria al Señor, de escondernos, como Elías.
¿Nunca has pensado por qué Dios permite esto en el hombre? Yo le voy a decir, para que el hombre no se acomode en la tierra. Para que la iglesia se dé cuenta que estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces esa etapa tiene que llegar. Aunque te guste o no te guste, la iglesia, eso tiene que pasar. Porque nosotros estamos muy acostumbrados. Dios le está enseñando esto a Puerto Rico. Dios ha venido hablando sobre esa isla años. Desde que yo me acuerdo, años de terremotos, de huracanes, de un montón de situaciones que iban a pasar en la isla. Los que cogieron el consejo se prepararon. Los que no, pues no se prepararon. ¿Qué pasó? Al momento que se pusieron los huevos a peseta, como dicen en Puerto Rico, arrancaron para Florida, arrancaron para Filadelfia. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados. Ellos estaban muy acomodados. Entonces, cuando le faltó, arrancaron. ¿Ves? Es necesario que la iglesia pase por la misma etapa. Porque nosotros estamos muy acostumbrados y muy aferrados a este mundo. Aunque digamos que no. Es una tribulación si los chelitos no llegan a la tarjeta de Fustán. Es una tribulación si el direct deposit no llega al banco. Es una aflicción. Que se te explota una goma y tú no tengas para cambiarle la goma. Es una aflicción. Es tanto así que cuando hemos perdido trabajo y nos molestamos con Dios. Porque hemos sacado la mirada de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ves? Ya estamos acostumbrados a vivir en este mundo. Entonces Dios tiene que permitir en muchos de nosotros que esto acontezca, que esto pase, para ver realmente quiénes son los que están aprobados. Ahí está el problema. Pero esto de la profecía de los últimos tiempos está hablando de este tiempo, y antes del arrebatamiento esto va a acontecer. Seremos aborrecidos por todo. La palabra bíblica todo significa absoluto. No hay excepción a la regla. Por eso que el país mío es católico, como muchos saben. Y me dice, bueno, pero es que lo que le molesta, en otras palabras, lo que le molesta a ustedes es que la iglesia de nosotros es muy grande y que tenemos un montón de dinero. Y lo que es de Dios, eso me dio también mi suegro, lo que es de Dios, Dios lo respalda, se agranda. Lo que es de Dios, Dios lo sigue multiplicando y lo sigue bendiciendo. Y aquí es que yo vengo y le digo, no, pero es que aquí tú has perdido un punto importante, que la iglesia va a padecer y sufrir. Donde la Biblia dice que la iglesia no va a padecer y no va a sufrir. Aquí está el asunto. Cuando a ti te está en la tribulación, en la persecución, cuando el diablo está en contra tuya, te cierran puertas. Cuando el diablo está en contra tuya, no llega el Fustán, no llega el direct deposit. Todo el mundo, tú ves que como que está prosperando, pero como que tú hay como que un empuje para atrás, como que alguien te está aguantando. Y es el diablo que no quiere que tú que veas bendición, que tú te goces, que tú desvíes tu mirada de Dios. La gente, mira, este es algo poderoso. Porque la gente han olvidado de que Cristo es el verbo, que es la acción de Dios. Y Cristo solamente tenía 12 discípulos. O sea, en ningún momento el ministerio de Jesús se medía en gente. Tenía 12 discípulos. 12, no 20, 12. Eso me dice a mí que lo que es de Dios siempre es sufrido. Mira, fue tanto así que el ministerio de Juan el Bautista terminaron cortando de la cabeza a Juan el Bautista. Uno de los más usados en el Nuevo Testamento fue Pablo. Ese hombre lo cogieron y le cortaron la cabeza. Aflicción tras aflicción. Y eso Dios lo permitía porque había un propósito en cada uno de estos hombres. Si yo tengo que entender que lo que me dice a mí que Cristo está a las puertas es que me estén persiguiendo, que me estén afligiendo, que me estén en la opresión, en la aflicción, en la persecución, en la angustia. Eso es lo que dice esa palabra ahí. Pero mira esto,
Y dice, y muchos tropezarán entonces y se entregarán uno a otro y uno a otro se aborrecerán. Qué potente eso. Y estamos hablando antes del rapto. Y te lo voy a probar ya mismo. Te estoy hablando de esto. Va a pasar antes que la iglesia sea levantada. Tropezarán mucho entonces y se entregarán uno a otro. ¿Tú sabes qué va a pasar? Yo estoy buscando al pastor Roberto Pérez. Yo estoy buscando. Tú eres Héctor, sí, yo estoy buscando. Tú eres miembro de esta iglesia, yo no. Yo estoy buscando al pastor Roberto Pérez porque yo tengo que hablar con él porque él estuvo hablando ayer de los homosexuales y aquí pasamos una ley que los homosexuales están protegidos por la ley. Yo estoy hablando, tengo que hablar con él, lo tenemos que arrestar. Ah, pues él vive allá en la Green, por allá, por la Sorrenda, por allá. Tiene un carrito blanco, así. Tiene un tatuaje en el brazo, como es de este tamaño, lo van a tirar al medio completo. Si va a ser con usted y con mi persona, eso lo dice ahí la Biblia. Y antes de yo decirle esto a usted, esto yo lo estudié, esto yo no me lo inventé, ni lo escuché en redes sociales. O sea, yo tengo que entender, gloria al Señor, que esto va a acontecer, esto va a pasar. Y esto yo lo vi confirmado hace 2 o 3 años atrás. Lo que pasa es que Dios le ha dado una oportunidad a la iglesia para predicar, amén, gloria al Señor, este evangelio. Estamos viendo lo que está pasando en Puerto Rico. Estamos viendo que otros países van a sufrir esto. Y este país va a sufrir su angustia. Y la iglesia tiene que estar aquí dando de la mano al caído, preparado para ese momento de que las almas de la iglesia se llenan cuando pasa un terremoto, una tormenta, un huracán. Todo el mundo alaba a Dios. Yo estaba mirando a Rosselló, gloria al Señor, cuando pasó el huracán, y le decía a todo el mundo, Dios te bendiga. Y yo dije, te está convertido, este hombre está bendiciendo a todo el mundo. Pero tan pronto que se vieron las cosas bien, pues empezaron en retroceso. Él había prometido de que le iba a una oportunidad a la iglesia a volver a predicar en las plazas. Después dijo, no voy a tomar esa decisión. Se queda así. Porque así, desde el principio de la Biblia, fíjese, desde el principio de la Biblia, Dios siempre ha llevado al hombre al arrepentimiento. Porque siempre el hombre tiende de irse en contra de la voluntad de Dios. Desde el principio de la fundación del mundo, siempre el hombre ha querido hacer lo contrario que Dios le ha estipulado hacer. Pero mira este asunto. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado el amor, amén, gloria al Señor, de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos hablando de la iglesia. Porque el mundo no conoce el amor. Esto no lo está diciendo cualquier persona. Esto lo está hablando, esta palabra la dio Jesucristo. Cuando Cristo hablaba, Cristo no hablaba como los hombres que tienen 2 y 3 divisiones. O tienen 2 o 3 definiciones de una palabra. Él iba exacto a lo que estaba diciendo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este punto de haberse multiplicado la maldad, yo lo veo casi a diario. Y el amor de muchos se ha enfriado por este asunto. Le voy a decir 2 o 3 ejemplos para que usted, y esto yo lo estoy haciendo porque quizá usted lo sabía, pero yo quiero acordarle a ustedes porque Pablo decía, siempre acuérdale esto a la iglesia. Para que se dé cuenta que no somos de aquí. Que hay que enfocarse en realmente las cosas que están aconteciendo. Este asunto del amor de muchos se enfriará. Yo lo veo diario. Mire, ya hablaba esto no hace mucho. Y el varón me decía, yo no me atrevo a darle pon a las doñas. O sea, yo veo ancianas, escucha esto. Yo veo ancianas de 80, 85 años en la calle, yo no me atrevo, mano, no me atrevo a darle pon. Porque los primeros que me van a estar hablando de que yo estoy con esa hermana, son los de la iglesia. Ese es el amor, la maldad se ha multiplicado y por causa de eso se ha enfriado el amor. Porque la maldad, gloria al Señor, está en la mente de la gente.
Yo estoy hablando con alguien, le digo a una hermana, le digo, Dios te bendiga, Cristo te ama mucho, sígase adelante, y le pongo el brazo. Me están viendo de allá, ya están diciendo que yo estoy en adulterio con ella. La maldad de la gente se ha multiplicado. Esto me habla a mí que Cristo está a las puertas. Que uno está guiando y ve una hermana que se le rompió el carro, uno no sabe ni pararse, si irse. Uno no sabe ni qué hacer. Uno se para, wow. A los que tienen esposa celosa que todavía están guerreando con ese león. Mi esposa me va a meter en la cara, hello. Si me paro, ella va a pensar también que a lo mejor me la quiero rapear. Y si la estoy ayudando, me va a pasar un hermano y va a decir que yo estaba comiendo con ella cuando estaba arreglando el carro. ¿Me está entendiendo? Es jocoso, pero es una realidad. Se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Y otros tienen base y fundamento. ¿Ves? Sabemos de pastores que hay hermanas que le han brincado encima al pastor. Y después te van a hablar allá de que fue el pastor que fue para allá a brincarle encima. A dañarle el testimonio a la gente. Entonces la mano y dice, me tocó el hombro. Las cosas están bien malas, hermano. Ese viene un niño y tú lo abrazas. Bueno, como el pastor estaba testificando que Dios la ministraba, cuidado de darle $1 a esa niña. Que no vayan a hacer que digan que tú estás tratando de seducir a esa niña o llevarte a esa niña. Porque la maldad se ha multiplicado y se enfría el amor. Entonces quizá usted puede decir, no, pero es entre yo y Dios. Yo tenía una buena voluntad, o yo tenía un deseo amable, un deseo humilde de ayudar. Pero eso los hombres no lo entienden. Quizás Dios te entienda, Dios te fortalezca, pero te van a señalar. Porque no todo el mundo tiene el amor. Se ha enfriado. Esto es algo bien peligroso. Y esto es lo que me dice a mí, que Cristo está a las puertas. Mira, antes, gloria al Señor, antes, eso no pasaba por la mente de la gente. Tuve una anciana o veía una dama, una joven, en un problema, iba el varón allá y le ayudaba, lo que sea. Normal. Ya no existe. Mira, y una vez yo me tiré una foto con una joven. Aquí, para que tú veas. Y una predicadora de años me dio miedo, eso se ve mal. Yo estaba aquí y la joven estaba aquí. Yo solamente hice esto. Solamente. Eso se ve mal. No es pecado, se ve mal. La maldad se ha multiplicado. Esto es lo que me está diciendo a mí. Solo estamos leyendo que Cristo está a las puertas. Entonces mira este asunto. Sí, porque a veces pensamos que la luna se va a convertir en sangre. Que si, eso es otro tema para otro día. Que si la luna se va a convertir en sangre, que un montón de cosas, que si las estrellas se van a caer, eso es allá en la gran tribulación. Que si va a pasar un montón de cosas, los 4 demonios van a bajar, esas son cosas que pasarán después. Estamos hablando de ahora, del tiempo de ahora. Mire este asunto. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando todavía, no estamos hablando de ese gran día que estamos esperando. Estamos hablando ya ahora de perseverar hasta el fin. Y dice en el versículo 14, y será, y este es lo clave que queremos hablar y casi los vamos. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. A mí me habían dicho que era predicar el evangelio a toda criatura en el mundo, entonces iba a venir el fin. Pero eso no es lo que dice ahí. Wow. No, es que el mundo fue ya evangelizado completo, pero es que eso no dice ahí eso. Vamos a despertar. Dame un poquito de agua. No todo el globo ha sido predicado, ha sido evangelizado. Ya todo el mundo sabe quién es Cristo. Eso no lo dice ahí.
Y será predicado el evangelio del reino. Mira cómo dice ahí. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra fin, escucha esto bien. En griego se dice telos, que significa manifestar, alcanzar una meta final. Lo primordial, la conclusión de una cosa, no de una época ni un tiempo. Según el diccionario griego, la palabra telo hace referencia a término de un límite en que una cosa deja de ser. Escucha bien. En los escritos griegos, telo siempre indica el fin de alguna acción o estado. Nunca dice fin de un tiempo. Pero no el final de un periodo, que en griego se le llama teletute. Cuando tú dices se acabó el tiempo, es teletute en griego. Pero la palabra usada aquí significa telo, que significa se acaba una cosa. ¿Qué cosa se acaba? La manifestación de la iglesia en el mundo. ¿Qué cosa se acaba? La misericordia de Dios se acaba. Si te das de cuenta, cuando Cristo murió, no dice Cristo murió. Dice Cristo expiró. La palabra expirar significa que que culminó un tiempo y empieza otro. O sea, que Él terminó su completo mandato en la tierra. No es que moría, sino que ya expiró como hombre y va a resucitar como Dios. Algo parecido es este término. No dice que entonces será el fin del tiempo, sino el fin de una cosa. El fin de algo. Y esa cosa es la manifestación de la iglesia en el mundo. Esa cosa se habla de la misericordia de Dios. Se habla, amén, gloria al Señor, de la iglesia. De Dios hablarle a este mundo a través de la iglesia. Eso es lo que se acaba. Mira esto. Entonces dice, pero será predicado primero el evangelio del reino. Dos cosas, rápido, que nos vamos. Según Mateo capítulo 4, versículo 17 y 9 veces anteriores, la predicación de Jesucristo era arrepentido y convertido. El mensaje del reino se divide en dos cosas: arrepentimiento y conversión. Ahora vamos cambiando la mentalidad. Escucha bien. La predicación del maestro 100% fue arrepentidos y convertidos. Vamos a Mateo capítulo 4. Yo te voy a dejar esto claro. Mateo capítulo 4, versículo 17. El que lo tenga puede levantar la mano y leer. Esto es un tema muy poderoso, un tema muy largo. Yo te estoy hablando un montón de cosas en dos o tres palabras. Pero es el evangelio, no dice de Cristo. La palabra evangelio es la buena nueva de salvación. Dice del reino de los cielos. Cuando se habla de reino, se habla de un gobierno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, arcángeles, querubines. Se habla de un gobierno. Del reino de los cielos. La predicación del maestro fue arrepentidos y convertidos, porque es el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo, el reino de los cielos está aquí. Soy yo. Mira esto. El que lo consiga, que me levanta la mano. Mira cómo dice. Dijo Pablo, Gálatas capítulo 5. Y si tú ves las predicaciones de Pablo, él no hablaba del evangelio de Cristo, él hablaba del reino de los cielos, porque él había entendido esto que estamos hablando. Dijo Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, dice que el que practique estas cosas no heredará el reino de los cielos. Hablando de las obras carnales. En ningún momento él dijo, heredará el reino de Jesucristo. El evangelio es la acción de Dios. Escucha bien, no quiero que te confunda. El evangelio es el poder de Dios. Se divide en tres cosas el evangelio de Dios. Nació, murió y resucitó. Ese es el evangelio de Cristo. Tú me dices que tú eres evangelista, pero estás pastoreando. No funciona. El evangelio de Cristo, en los cuatro evangelios, estamos hablando de que Él nació, murió y resucitó al tercer día. Si tú me hablas de los hechos en adelante, estamos hablando del rapto y de la segunda venida. Esas son las predicaciones. Si te das de cuenta, las predicaciones de Pablo y de Pedro eran la perfección a la iglesia, porque Cristo iba a levantar a la iglesia.
¿Qué dice Mateo capítulo 4? ¿Quién me puede leer esa poderosa palabra? 4:17, dímelo ahí. Léeme el versículo anterior, el 16. So, dice ahí la Biblia, cuando tú la lees en Mateo, la primera predicación del maestro fue arrepentidos. Y todas las predicaciones del maestro fue en la misma etapa, el mismo mensaje. Arrepentidos y convertidos porque se ha acercado el reino de Dios. Mire este asunto. La palabra arrepentido en griego se dice metanoia. Significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar y cambio de plan de vida. Entonces significa ahora que mi predicación no se trata solamente de que se levantó entre los muertos el maestro y vino a buscar una iglesia, sino que él vino a buscar una iglesia sin arruga, sin mancha. Viene a buscar una iglesia con un pensamiento diferente. Viene a buscar la iglesia con un plan diferente de vida. Ese es el evangelio que tiene que estar predicándose alrededor del mundo. Entonces vendrá el fin. Bueno, eso lo dice ahí. Si yo estoy leyendo quizás su Biblia no tiene este texto bíblico. Por eso que continúa en el versículo 15, por tanto, ¿ve? Y empieza a hablar de la gran tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ya estamos hablando de gran tribulación. Entonces, los que estén en Judea, ¿ve? Este mensaje es para Judea. Este mensaje es para Samaria. Este mensaje es para el pueblo de Dios, porque está hablando ya en la gran tribulación. ¿Me sigue? Por eso es que la palabra fin es clave ahí, que se usó en el versículo 14. Que no está hablando que es el término de que se acaba un tiempo, sino que se acaba algo. Yo tengo que entender que entonces el mensaje que se tiene que estar predicando en estos tiempos, que yo tengo que vivir una vida arrepentida y una vida convertida para cuando suene la trompeta, yo sea levantado juntamente con los muertos y me encuentro con Jesucristo en las nubes. Mira esto, mira este asunto. Mira este asunto. Vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Mira este asunto. Los requisitos del arrepentimiento dice nacer de nuevo, hacer justicia, la fe y actuar como un niño. Es una persona arrepentida. Cuando una persona está arrepentida, gloria al Señor, anda en justicia, tiene fe y tiene su conciencia como un niño. Escucha esto bien. La palabra convertidos en griego se dice epistrofe, que significa volverse a. O sea, cuando hablamos de arrepentirme, yo tengo que cambiar mi mentalidad. O Dios pone el querer como el hacer de yo cambiar mi mentalidad. Pero cuando yo me convierto, yo vuelvo a. Yo vuelvo ¿qué? A nacer. Eso es lo que significa eso. Y el que vuelve a nacer, por eso es que se hace siempre el bautismo de las aguas y se hizo los otros días. Un acto muy precioso. Es simbólico, pero a la misma vez muy real. Porque cuando tú te levantas de ahí, tú vuelves a ser una nueva criatura. Ahí tú te acabas de convertir. Wow. Por eso es que tú tienes que entender que cuando yo subo las manos arriba y estoy haciendo convención. Yo estoy haciendo yo estoy profeciando, o sea, yo estoy haciendo esa palabra, ahora mismo se me fue. Cuando yo subo las manos aquí, yo me estoy convirtiendo, pero realmente nosotros le llamamos convertir. Eso se llama, yo estoy declarando delante de los hombres que yo tengo un Salvador nuevo que es Jesucristo. La profesión. Yo estoy profesando de que Cristo es mi maestro, que es mi Salvador.
Pero mi conversión no me lo habla una corbata, ni que yo hice eso, sino que yo volví a nacer, que yo no soy el que yo era antes. Este es el evangelio que tiene que predicarse y tenemos que vivir antes que venga el fin. Por eso que la gente no han entendido. Ha pasado 10 años, 20 años, 30 años, guerra siempre ha habido, falsos profetas siempre ha habido, apostasía siempre ha habido, pero todavía no hay un pueblo remanente viviendo en una convicción y un arrepentimiento real. Y ahí es que empieza a cliquear toda esa gente que han tenido revelaciones que Dios le dice, no tengo a quién buscar. Pero ¿por qué si venimos a la iglesia? Si tenemos ministerio y predicamos a Dios. No, mi hermano, porque no vivimos una vida de convención y de vivencia, de arrepentimiento. ¿Qué le quiero decir con esto? Tenemos que correr de emergencia. Si no tenemos un arrepentimiento vivo, una convención viva, tenemos que correr de emergencia, porque Cristo viene contigo ya convertido o arrepentido, ya tú en esa acción o no en esa acción, porque ya hay gente que están viniendo de la calle, de las tinieblas, con un corazón convertido y un corazón arrepentido, y va a sonar la trompeta y esa gente son los que van a ser levantados. Si yo entiendo ese asunto, yo tengo que entender que yo tengo que amar a mi prójimo, vivir en fe, tener fe. Cristo dijo, como este niño, todo el que sea como este niño, heredará, ¿qué? El reino de los cielos. Está hablando de la malicia. O sea, mi malicia tiene que ser como un niño. Entonces, Dios no se equivoca. Si tú miras un niño, yo tengo 2 niñas, ahora están peleando y más tarde están jugando. Es porque no hay una malicia. Pero muchos de nosotros nos hacen algo hoy, pero pasan 2 meses y todavía yo profesé que la perdonaba o lo perdonaba, pero estoy esperando el momento para yo ponerle el pie o decirle, todavía me acuerdo que me hiciste esto. Y eso es algo muy sencillo, pero es algo muy peligroso en el evangelio. Yo te estoy hablando del tema de las profecías. Y yo te puedo hablar que si la luna, que si, que si se convierte en rojo, que si fulano de tal, que si el otro significa esto. Pero lo que me compete a mí es estar lleno de la potencia de Dios y vivir una vida arrepentida y una vida convertida para cuando suene la trompeta yo ser levantado. Significa entonces que la señal más potente es que yo esté viviendo una vida arrepentida y una vida convertida, con un cambio de pensamiento y yo haya nacido de nuevo. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de reaccionar. Usted quiere hablar de profecía, usted quiere escuchar profecía, pues entonces escuche esta. Usted quiere entrar al reino de los cielos, pues entonces usted tiene que vivir una vida convertida y arrepentida. Hay una diferencia de vivir una vida convertida y una vida arrepentida que vivir una vida arrepintiéndome y convenciéndome. Si lo dije bien. Hay 2 diferencias. El que vive convertido vive humillado. El que vive arrepintiéndose vive fallando y volviéndose a caer y volviéndose a levantar. Volviéndose a caer y volviéndose a levantar. Por eso que Dios dio a convertidos una vez. Arrepentidos y convertidos. Fallamos, sí. Nos caemos, sí. Los pelamos, sí. Pero yo no puedo vivir una vida conforme a esa actitud. Porque en esa caída puede sonar la trompeta. Y el que se convirtió ayer todavía con un vicio quizás de cigarrillo y sabrá Dios cuántas cosas vienen, pero se convirtió y tiene un corazón ya convertido y tiene un corazón arrepentido, se vaya. Y yo con 10 años aquí, 15 años, pero un resbalón que tengo yo de vacilón, que tengo yo de costumbre, viene a Cristo y yo me quedé. Yo le quiero exhortar en esta hora. Esto realmente no fue un estudio, esto es realmente una exhortación. Que realmente tenemos que buscar un arrepentimiento de Dios. Que tenemos que buscar realmente estar convertidos.
Y estas cosas tienen que acontecer para que llegue el fin. Pero yo tengo que entender, gloria al Señor, que a muchos de nosotros se nos ha hecho tarde. Que a muchos de nosotros realmente, gloria al Señor, no vamos a poder alcanzar muchos de nosotros lo que tenemos nosotros en planes. Mire esto. ¿Cuándo volverá el Señor? Termino con esto. ¿Cuándo volverá el Señor? Nadie lo sabe. Pero según la Biblia en Mateo 24, 42 al 51 dice, cuando el mundo no lo esté esperando. Cuando las personas estén durmiendo, según Mateo 25, 5 y Efesios 5, 14. Cuando el mundo esté soñando con la paz. En la radio, sábado, yo voy a hablar de este texto bíblico. Todos los gobiernos están buscando una paz. Y todos están soñando con una paz. Yo quiero una paz. ¿A quién no le gusta la paz? Pero cuando vengan paz, dice la Biblia que vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Estos son cosas sin hablar mucha teoría de lunas cayéndose. ¿Veis? Que si hay uno por allá que dijo que si Satanás está preñando de demonios. Esas cosas, hablando parte de todas esas cosas que nada de eso es bíblico. Hablando simplemente lo que le compete a la iglesia. Cuando el mundo esté soñando con la paz, que eso está pasando ahora mismo. Cuando el mundo esté viviendo en los placeres. Lucas 21, 34 y 35 y 17, 28. Cuando los sabios estén preparados. Estamos hablando de nosotros. ¿Cuántos aquí están preparados para esa venida? Ese arrebatamiento. Ese levantamiento de la iglesia. Que estemos preparados. ¿Eh? Cuando los necios estén desprevenidos. Repentino, inesperado, causará miedo a muchos. Por eso es que en la iglesia católica no hablan de rapto, ni de las profecías, y ellos solamente aceptan. Yo estoy diciendo porque yo he hablado con gente profunda en el catolicismo. Ellos no aceptan que un miembro normal, ellos solamente aceptan, escuche esto bien, 5 dones dentro de un miembro: el don de profecía, de interpretación de lengua, y de, amén, gloria al Señor, y de espíritu, discernimiento de espíritu. Esos 3 dones, ellos dicen que solamente lo puede tener el Papa y los sacerdotes. Seguro que ningún miembro normal puede profetizar, ni otro puede interpretar. Seguro, porque están callando la boca a Dios. Están buscando que Dios no hable, pues seguro. Y que ellos solamente tienen, eso le pasó, el Vaticano completo, eso es otro tema, pero el Vaticano completo fue fundado y establecido. Ellos solamente tenían la Biblia. Y el que ha estudiado esto sabe que estoy hablando verdad. La iglesia católica tenía la Biblia, más nadie tenía la Biblia. Ellos tenían la Biblia y ellos decían, tú tienes que trabajar en el nombre del Señor porque la Biblia lo demanda, porque nadie podía leer la Biblia. Y todo el Vaticano y todo las columnas de oro y columnas de... Todo el mundo lo daba porque ellos le metían miedo a la gente. No, la Biblia dice que tú tienes que dar lo mejor de ti. Pero ellos solamente agarraban la Biblia. Más nadie tenía la Biblia. Eso pasa en estos tiempos. Satanás no quiere que tú agarres la Biblia. ¿Por qué? Porque te vas a dar de cuenta que hay una verdad que hay que seguirle y proseguir con esa verdad. Y él quiere separarte de esa Biblia, separarte de los dones espirituales. Una iglesia sin dones, sin un profeta, sin una palabra de Dios, sin una revelación de Dios, realmente no está Dios. La Biblia dice que, amén, que sin la corrección el hombre se pierde. De eso lo dice la Biblia. Dios tiene que estar corrigiendo y dirigiéndonos porque el hombre siempre inclina a lo malo. Esa fue la razón que Dios trajo agua a Noé. En los tiempos de Noé ahogó a la gente. Porque dice que su corazón siempre estaba inclinando al mal. Escucha esto aquí y terminamos con esto. ¿Por qué debemos de velar? Porque el Señor así nos lo ordenó según el versículo 45 y 51 en este capítulo. Porque la hora de su venida es desconocida. Hay que velar en todo tiempo porque yo no sé cuándo Cristo va a levantar su iglesia. ¿Por qué velar? ¿Por qué velar? Porque velar produce santificación.
Cuando yo me velo, yo me santifico. Yo me cuido, yo me velo. Porque yo no sé en cualquier momento el maestro va a venir. ¿Ok? Por eso es que le digo, 99.9 de la enseñanza y las predicaciones de Jesucristo era de estar arrepentido y vivir convertido. Habló de las 10 vírgenes, habló del amén, gloria al Señor, gloria al Señor, del jefe malo, habló del obrero malo, que ellos no esperaban cuándo iba a llegar el dueño de la obra. En las 10 vírgenes ellos no sabían, se tardó, dice el esposo, y cuando llegó, las que no estaban preparadas se quedaron afuera. Todas las enseñanzas y predicaciones del maestro eran que hay que vivir arrepentido y convertido en este camino. Porque velar resulta un servicio activo para el Señor. Porque velar produce una ganancia temporal y eterna. Porque velar nos guarda de ser malos siervos. Si yo tengo que velar, yo tengo que mantenerme firme a lo que Dios me llamó. Esto es algo sencillo lo que estoy hablando, le estoy en mucha profundidad. Esto es algo sencillo que tenemos que entender, que hay dos cosas que yo quiero que usted, si usted, que se olvide de las definiciones, que se olvide de lo que le he dicho todo. Yo solamente quiero que se grabe dos cosas en el corazón. Que hay que vivir arrepentido y hay que vivir convertido. Arrepentido, cambio de mente, cambio de plan de vida, cambio de estilo de vida, cambio de manera de pensar. Y convertido es volver al principio. Convertido es volver a Dios. Convertido es volver a nacer de nuevo. Y el que nace de nuevo no practica las cosas del viejo. Así que póngase de pie en esta preciosa tarde y vamos a darle gracias a Dios.